natural que te quiero hacer la pregunta. La vacuna obviamente era la Pfizer y efectivamente fue probada aquí y en otros lugares, pero fundamentalmente aquí. Quiero que me cuentes un poco eso, pero aparte en una línea que me digas hasta donde puedas por qué nos llegó tarde si empezamos tan temprano. No tuvimos la Pfizer tan temprano, para mí por una serie de errores que son muchas suposiciones para mí y que verdaderamente a mí me dieron mucha pena, porque nosotros nos jugamos muy fuerte para que la vacuna se administre en Argentina cuando empezaba a administrarse en Había Estados un Unidos. cupo. Había, bueno, eso es público, sí. Y a mí me parece que hubiera sido mucho mejor, ¿no? Sí, hoy a ojos vistas, claramente. Cuando nosotros empezamos nadie sabía hasta dónde podía alcanzar esa situación, pero lamentablemente no tuvimos la Pfizer. Yo creo que también hubo una idea que todas las vacunas iban a funcionar rápidamente, bien y fácil. Y lo que ocurrió en el COVID fue un milagro, que es que eventualmente funcionaron hasta las malas vacunas, mientras que normalmente lo que pasa en los trabajos es que ninguna funciona. Entonces, si uno tenía que apostar a qué iba a pasar desde el lado del conocimiento, es nada va a funcionar. Y por lo tanto tenías que diversificar la apuesta. Llená el tablero, compra todo. Tenés que poner una ficha en cada número de la ruleta, porque igual es barato, aunque pierdas las 35 fichas y ganes con una. Ese fue el error para mí. Me parece que ciertamente hubo una pobre comprensión de lo que se estaba, del partido que estaba sobre la mesa en ese momento, ¿no? O sea, ciertamente viéndolo desde donde lo veía yo, pero yo estaba en la comisión de seguridad de vacunas a nivel americano, europeo, yo estaba en todos lados, sabía que había que jugar a todo. Sabía que había que ser agresivo. Era lo que estaban haciendo otros países también, ¿no? Había muchos que habían sobrecomprado. Los países más desarrollados. Sí. Sí, los países chicos todos habían hecho de alguna manera, lo que pasa habían apostado mejor, pero igual habían hecho un poquito el error argentino. De repente se encontraron con que tenían solamente una pequeña remesa de Pfizer y una vacuna de segunda línea china, o tenían un poquito de una vacuna china y manoteando a ver qué aparecía. Bueno, Bolsonaro se había mandado el disparate que se mandó. Los países grandes no, los países grandes, pero nosotros por ahí, apalancados en donde estábamos parados, podíamos hacer un poquito de país grande. Ese fue el error. La exposición pública, ¿cómo te pegó? Tomaste una visibilidad que era inusual en vos, por lo menos hasta donde yo te seguía. ¿Lo harías de nuevo? ¿Te quemó? ¿Cómo lo viviste? Yo en general me pasa que cuando tengo alguna iniciativa, soy mucho mejor en hacerlo que en medir las consecuencias de dónde voy a terminar cuando hago las cosas. Entonces a veces me doy vuelta y estoy a 200 metros de la costa y digo, ¿cómo diablos llegué ahí? ¿No? O sea, ¿cómo empecé esto? Por entusiasmo, vamos a tener un tratamiento, el plasma, vamos a tener una vacuna, Pfizer, vamos a solucionar este problema. Y después te das cuenta que estás en una situación donde el gobierno americano está preocupado por los estudios de vacunas, donde la compañía está obviamente súper intensamente involucrada y preocupada porque todo se haga de la manera más correcta y bien, pero además muy preocupada porque no se podía venir a la Argentina. Si yo era un desastre, ¿qué pasaba con el estudio de Pfizer? Si había una cuarentena y no podía venir Pfizer a trabajar acá. Si estaban realmente mucho más volcados sobre el expertise nuestro de lo que normalmente hubieran estado en una situación normal. Estaba toda la tensión política que hubo en la Argentina alrededor de toda esta polémica, donde yo no participaba, pero la veía permanentemente y hasta a veces escuchaba a alguien que me nombraba, etcétera, etcétera. Y estaba toda la responsabilidad mía, que es mucho más importante para mí, que es cómo le iba a ir a los pacientes, cómo le iba a ir a los voluntarios, si tenían fiebre, si se sentían bien, si estaban contenidos. 5.700 personas, 26 veces más que el promedio de un sitio norteamericano. O sea, nosotros tuvimos 26 veces más gente que salió perfecta en el estudio que lo que tuvo un centro promedio de Columbia o de Harvard o de Stanford o lo que sea. Entonces yo tenía un montón de cosas abiertas, más allá de mi responsabilidad individual, que era guiar 1.200 personas, que es mi equipo, a realizar el trabajo.
Me contagié COVID 2 veces, Gonzalo Pérez Marc una, Romina Lipster una, Diego Wagner una. Estábamos expuestos hasta a morirnos, no jodamos, no había vacunas, no había nada. Entonces, era una situación completamente anómala y yo creo que el otro día estaba hablando con un neurólogo y me hablaba de 2 niveles de atención. Un nivel de atención casual, como estamos charlando vos y yo, y el otro es que entra una persona con un arma por la puerta y vos y yo ya medimos cada cosa que hacemos y no cometemos errores. Porque sabemos que de cada movimiento nuestro nos va la vida. Bueno, un poquito yo viví un año entero así, sabiendo que cada movimiento mío tenía un nivel de riesgo, un nivel de exposición infinito. En lo que es mi exposición pública, fue interesante, yo te diría que también para saber que no lo quiero hacer, que no es algo que me interesa. No lo repetirías. Lo que sucede es que Pfizer tiene una filosofía que a mí me parece muy atractiva, que nosotros trabajamos, no relatamos nuestro trabajo. Y esa premisa rigió a todo mi equipo y por lo tanto rigió todo el proceso acá y por eso no me viste más. Yo me aboqué a que ese estudio salga bien, a que los voluntarios estén cuidados, a que la vacuna se evalúe. A mí que la vacuna funcione o no funcione me iba tanto como a vos, en el sentido que yo no es que me enriquezco si la vacuna funciona. Tu trabajo era probarlo. Exactamente, pero probarla para que se pueda saber si funciona, porque era muy importante saberlo bien. Entonces, eso es lo que a mí me sacó del medio. Cuando yo salí de eso y me dediqué puramente a trabajar, sentí un alivio inmenso. Entonces me di cuenta que lo mío era trabajar. O sea, porque vos en el 2003 creaste una fundación, o sea, ¿cuál era el plan? Y sobre todo, un poco pensando en todo lo que se dice sobre ciencia y técnica, la necesidad de tener más ciencia y técnica, más ingresos, más investigadores, más vinculación, etcétera. Vos sos un caso exitoso. Hay 2 preguntas naturales. Una es, ¿cómo lo planeaste? La otra es, ¿por qué no hay más fundaciones como la tuya? O sea, desde tu experiencia, ¿cómo es ese derrotero? Para mí mi fundación es el reflejo, como lo es todas las fundaciones en los países en desarrollo, del fracaso del Estado de tener una política pública que haga que nadie tenga que tener una fundación. Es, si querés, la versión privada, es el sustituto privado, es como la educación privada, es el sustituto privado del fracaso del Estado como productor de instituciones de ciencia y técnica, el fracaso de la universidad, tal vez, porque el Estado y la universidad no son lo mismo, en Argentina al menos. Yo creo que la Argentina tiene varias cosas ahí. Tiene en la universidad un producto, un egreso, porque es tan grande, ¿no? La medicina, por ejemplo, en la UBA, de un grupo de gente de altísimo nivel intelectual, porque bueno, metés, no sé, 1000 tipos, ahí bueno, te salen un grupito de tipos que son increíbles, que tienen muchísimo hambre, que quieren aprender, que quieren progresar, que si los conseguís capturar para trabajar con vos, si los conseguís atraer a tu proyecto, es muy difícil tener eso en ningún otro lugar. En general porque no se da, porque en Harvard tenés que repartir entre 300.000 personas, porque la gente tiene muchos intereses diversos cuando llega a las instituciones grandes en Estados Unidos. Acá hay un hambre de conocimiento, primer punto, ¿no? Hasta ahí. Hay un límite de las oportunidades que los pibes tienen, mucho mayor que el que hay en las instituciones grandes americanas o europeas. Hay un límite de becas, hay un límite de capacidad de formación. Hay un intento genuino, yo creo, lo hemos visto en alguna vez inclusive juntos, de tener un marco de ciencia. Hay mucha gente valiosa, hay tipos buenísimos, ¿no? Yo pienso, no sé, no quiero decir nombres, porque cuando decís nombres te olvidas. No, pero hay gente muy conocida internacionalmente. Muy buena. Pero a nivel, no hay para mí una visión global de dónde y cómo se tiene que insertar la Argentina en eso, como no la hay no en todos los países, en la mayoría. La tiene Brasil, o la tuvo Brasil mucho en el gobierno anterior, la tiene Chile. Argentina siempre ha tenido una limitación ahí para mí, que es, por ejemplo, una política mucho más agresiva de intercambio, que Argentina debiera tener. Vos me decías, bueno, ¿por qué no traes un grupo de tipos para que te digan si sirve la vacuna? Bueno, parece ser obvio para vos, pero nunca fue obvio para la Argentina en ninguna administración. Bueno, yo creo que ahí hay un área enorme. Es decir, una de las cosas, porque no podés decir una, podés decir, bueno, pero mientras tanto en el norte hay carencia de yodo, qué sé yo, ¿entendés? Entonces, sí, elegí una como botón de muestra. En el área esta que estamos hablando, yo creo que la Argentina necesita una política agresiva de intercambio, una política de jerarquizar un grupo de tipos que hagan una especie de... Conceptualmente la idea es como un zeitgeist, ¿no? Una idea de un espíritu del tiempo. 10 tipos que entiendan de un tema. Pueden ser 6 argentinos, 3 brasileros, porque ¿quién va a venir a la Argentina a vivir? No va a venir un tipo que está barata en Boston. Si no les haces liquidar los dólares, capaz que vienen. Está barato. Bueno,
traes esa gente y le creas condiciones por un grupo de años, por un periodo razonable de años, para que genere conocimiento dirigido a áreas estratégicas de la Argentina. También hay una confusión ahí. La Argentina no es un país que pueda ser renacentista en la idea de hacemos todo lo que se nos da la gana, porque no hay plata y la plata es de los contribuyentes. ¿Dónde la pondrías si tuvieras que elegir? La pondría en salud materno-infantil, la pondría en Chagas, la pondría en mortalidad infantil, la pondría en... Bueno, esas son las primeras cosas donde yo pondría dinero. Porque son las cosas que yo conozco. Estoy seguro que de repente debe haber patologías oncológicas conocidas en la Argentina, el síndrome urémico hemolítico. Así, pero desde mi área yo tengo 3 o 4 cosas que no son las que yo trabajo todas, algunas sí, en las que yo pondría el dinero, pero para cambiar la situación, no para describirla, no para hacer lo que hacen otros países, y lo hicimos acá también, sino para innovar, generar conocimiento y cambiar la situación. Ahora, ahí tenés que poner dinero, tenés que poner un compromiso de años, eso no pasa en 15 días, y tenés que empezar a crear una avenida muy, digamos, muy fructífera, muy fecunda de intercambio con los países centrales, donde la gente vaya y vuelva. No vaya y vuelva 15 días, vaya y vuelva años, porque el otro mito de la Argentina es que si vas un mes al extranjero, no estuviste en extranjero. Esto yo siempre digo, vos podés tener un tipo enormemente talentoso, que vos mandás a Inglaterra, pero enormemente talentoso, un fenómeno, hay tipos así en la Argentina, y lo mandás y el tipo va a ver a la reina de Inglaterra y en la mitad de la reunión de la reina de Inglaterra se le cae un papelito, se da vuelta y le muestra el traste a la reina de Inglaterra, agarra el papelito y se terminó la entrevista y se terminó todo. Eso la Argentina lo hace sin parar. Entonces, ahí hay un montón de códigos de buenas maneras y de conducta que la ciencia está plagada. Estoy seguro que la economía debe tener lo mismo y la política también, pero yo lo sé en la ciencia, que son realmente condición necesaria, no única, pero condición necesaria para que las cosas se puedan encaminar. Porque la ciencia es el crecimiento de los pueblos, ¿no? Un país fértil científicamente, educativamente, un país mucho mejor, no hay ninguna duda, eso estamos todos de acuerdo. Entonces, para mí eso es una construcción a hacer. Muchas gracias.